Bendiciones con todos. Tema 2. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y utilizamos 2 de Juan, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Estamos estudiando la carta más corta del Nuevo Testamento y la última vez consideramos el trasfondo o aspectos generales concernientes a 2 de Juan. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, vamos a comenzar a estudiar cada uno de los versículos de esta maravillosa carta que tenemos en nuestro volumen bíblico. Como ya vimos, el anciano, que algunos consideran que pudiese ser Juan, el apóstol, escribe a la señora elegida y a sus hijos, con el fin de darles instrucciones en cuanto al peligro de los falsos maestros que están introduciendo doctrinas heréticas destructoras en medio de la iglesia. El saludo del anciano a la señora elegida. Versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Como ya vimos en la introducción a esta carta, el autor se identifica como el anciano y dicha carta va dirigida a la señora elegida y a sus hijos. La palabra anciano se traduce directamente del griego de presbíteros, que en un sentido literario significa una persona de avanzada edad, pero por otro, era un título utilizado por algunas iglesias para designar a los líderes que están a cargo de la iglesia, y de allí viene el título de presbítero, que a veces se utiliza en algunas iglesias. Ahora bien, considerando la teología juanina, se cree que estas iglesias no reconocían títulos de autoridad como pastor, anciano, obispo, apóstol o cualquier otro que pudiese surgir dicha idea. De allí que es poco probable que cuando el autor de esta carta se identifica como el anciano, lo haga porque quiera resaltar un cargo de autoridad que pudiese tener entre la congregación. Esta afirmación se confirma al estudiar las obras de Juan. Por ejemplo, vemos en el Evangelio según San Juan, nunca se utilizó el título de apóstol. Es más, ni siquiera se hace referencia al nombre donde Jesús escoge a los 12 y los llama apóstoles. Ni siquiera el autor se presenta a sí mismo con su nombre, con nombre propio. Solo se llama el discípulo amado, como el ideal de discípulos que se espera que todos seamos. En la primera carta pasa lo mismo. No aparece en ninguna parte quién es el autor, y en la segunda y la tercera de Juan se presenta como el anciano. Todo esto muestra que su interés no era que se resaltara el autor de la carta, sino más bien resaltar a Cristo y su teología contenida en dichas cartas. Eso es maravilloso. La humildad que presenta este apóstol es increíble. Nosotros somos demasiado orgullosos, nos envanecemos por todo. Y por eso muchas veces fracasamos. Además, en tercera de Juan se hace más evidente el rechazo que las iglesias juaninas tenían al respecto de designar dirigentes en medio de ellos, ya que condenan la actitud de Diótrefes. Para estas iglesias, y según la teología juanina, todos eran hermanos bajo una misma fe y un solo Señor, quien era el único que tenía
la supremacía en la iglesia. De alguna manera, de forma indirecta, el autor, aunque no deseaba anteponerse ningún título que sugiriera un título de liderazgo dentro de la iglesia, sin embargo, al llamarse el anciano, sugiere una autoridad espiritual por sus años de experiencia en el Evangelio y su recorrido en los caminos de Dios. Así que oír lo que el anciano tenía que decir era casi un deber porque tenía un mensaje importante que compartirles. ¿Qué les parece? Ahora, este anciano saluda a la señora elegida y a sus hijos. Y como ya lo vimos, las palabras señora elegida se traducen del griego eklekte, curia, y literalmente hace referencia a una dama o mujer respetable, la cual era cristiana, ya que el anciano se refiere a ella como elegida, es decir, elegida por Cristo, separada para Dios. Es a esta señora elegida y a sus hijos que el anciano dirige su carta. La palabra elegida en griego, eklete, también sugiere a alguien separado para un propósito especial. De hecho, esta palabra tiene su raíz en la palabra de donde proviene el término iglesia que utilizamos. Entonces, la palabra iglesia se traduce del griego eclesia y hace referencia a una asamblea separada o elegida por Dios. ¿Qué les parece? Hechos capítulo 11, versículo 26, mire lo que dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No sabemos quién era esta señora elegida. Sin embargo, se han hecho y se han realizado algunas opiniones al respecto. Algunos opinan que se trata de María, la madre de Jesús, ya que si recordamos, nuestro Señor le encomendó su cuidado antes de morir en la cruz. Sí, leamos Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Otros han opinado que se trata de Marta, la hermana de María y Lázaro de Betania, los cuales durante el ministerio de Jesús, Señor Jesucristo, Jesús lo hospedaban muchas veces. No obstante, no hay mayores pruebas para confirmar las dos opiniones anteriores, y por ello algunos creen que el anciano utiliza aquí un lenguaje figurado, donde el anciano utiliza las palabras la señora elegida para referirse a la iglesia del Señor, tal y como en la nueva versión lo traduce en su propia versión. Leamos el primer versículo de la segunda carta en la versión internacional. Dice: El anciano a la señora elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Otra opción es que realmente el autor de esta carta dirigió su carta a una mujer cristiana, la cual era muy respetada y de buen testimonio, y por ello la llama la señora elegida. Es a ella y a sus hijos que Juan dirige su carta. Ahora, los que conocieron la verdad y permanecen en ella. Leamos nuevamente 2 de Juan, versículo 1 y 2. A quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros. En medio de su saludo hay algo que resalta en medio de todo: el permanecer en el amor y la verdad. El amor y la verdad
son dos temas de los cuales Juan habla mucho en su Evangelio y cartas. El amor es una característica indispensable que debe reinar en la vida de los cristianos. No puede existir un cristiano que no haya aprendido a amar o que aborrezca a una persona o guardarle odio en su corazón, porque de lo contrario estaría en tinieblas, y como ya lo vimos en su primera carta, los verdaderos cristianos permanecen en la luz y han aprendido a amar, porque el mandamiento que se les ha encargado es que se amen los unos a los otros. Así es. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Lo otro importante en todas las cartas de Juan es el tema de la verdad. La verdad está íntimamente relacionada con la sana doctrina del conocimiento certero del Hijo de Dios, que lleva a la vida eterna, y sus mandamientos, que nos guían y determinan nuestros principios de vida. Esa verdad está contemplada en el Evangelio de Cristo. Es la palabra de Dios. Por tanto, como cristianos debemos perseverar en el amor y la verdad. Ahora dice el versículo 3, gracia, misericordia y paz. Aquí la bendición del apóstol dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Aquí aparecen algunas palabras que el Evangelio acuñó y que son características del cristianismo. La primera es gracia, la cual a su vez se traduce del griego yaris, de donde proviene la palabra carisma y hace referencia a un regalo otorgado por Dios por su bondad inmerecida. Aunque no lo merezcamos o sin tener algún mérito personal, Dios nos otorga en su bondad un regalo de la vida eterna a través de la fe en su Hijo amado. Y esto precisamente es la gracia. Luego, hablamos de la misericordia, la cual se traduce del griego eleos, la cual se refiere a la compasión de Dios al no pagarnos según nuestras malas obras y rescatarnos de la condenación eterna. Es maravilloso, ¿no es cierto? De alguna manera, gracia y misericordia están relacionadas la una con la otra, y el doctor Lehmann lo decía de esta forma muy acertada. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué les parece? Ciertamente es así, porque en su gracia recibimos lo que no merecemos, la vida eterna por medio de Jesucristo, y al mismo tiempo no recibimos lo que merecíamos, el castigo eterno, todo por su gran misericordia. Mire cuánto nos ama Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y finalmente, después de recibir su gracia y misericordia, el cristiano recibe la paz. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La palabra paz se traduce del griego eirene y no habla del cese de todo conflicto en el hombre, conflicto por una conciencia acusada, o conflicto con sus semejantes, o conflicto con Dios por causa del pecado. Todo esto es así porque ha recibido
gracia y misericordia de parte de Dios. Maravilloso, ¿no? ¿Qué le parece estas verdades de la palabra de Dios? Mire cómo Juan nos enseña. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta. Yo me apunto más a que la palabra señora se dirija a la iglesia, ¿sí? Por eso todas las iglesias leen, estudian esta carta, que es de gran enseñanza, de gran bendición, ¿sí? Porque Él nos desea paz, Él nos desea la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos perdonó todo pecado, porque indignos pecadores, ¿no? Merecíamos la muerte eterna. Pero tan grande es el amor de Dios que entregó la vida de Jesucristo para salvarnos. Y eso es maravilloso. Por eso nosotros ansiamos, oramos, le animamos que usted acepte a Cristo como su Salvador, porque es el único mediador y el único Salvador. No existe otro en el mundo. Y nosotros hemos aquí tejido lo que llamamos la oración de fe para que usted acepte a Cristo y sea parte de esa familia de Dios, sea parte de esa iglesia donde está creciendo, aprendiendo y predicando la palabra de Dios a otros. De esa iglesia que va a ser arrebatada un día a la eternidad. Así que repita la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, aceptó a Cristo usted. Lo felicitamos, pero lo animamos que venga a meditar en la palabra todos los días. No deje un día sin meditar. Todos los días venga a ella a estudiarla, a meditar, a aprender. ¿Sí? Lea, vuelva a leer, vuelva a leer, vuelva a leer. A lo mejor no va a entender algunos textos que está leyendo. Ore al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo: no entiendo, pero sí quiero entender. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dar sabiduría y conocimiento para entender? Porque quiero obedecer esta palabra. Quiero poner en práctica esta palabra. Después quiero predicar esta palabra también para que otros la conozcan. Y Él lo va a hacer. El Espíritu Santo le va a ayudar. Ore, tenga una lista de peticiones. Adore al Señor. Cántele alabanza porque Él es el único merecedor de ella. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra maravillosa, por tu palabra que nos enseña. Tu palabra, Señor, que cada día está ahí presente en nuestras vidas, redarguyendo, preparándonos, moldeándonos, enseñándonos que tengamos cuidado, enseñándonos cómo tú tienes misericordia, enseñándonos cómo tú deseas la paz para nosotros, enseñándonos cómo tú entregaste la vida de tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos. Y eso es maravilloso saberlo. Y es maravilloso saber, Señor, a través de todo esto, que tú eres el único Dios verdadero. Y saber sobre todo cuánto nos amas. Y saber que tú tienes vida eterna para nosotros, Señor. Y eso es maravilloso. Pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia, así como la iglesia primitiva, la iglesia de hoy necesita de tu Espíritu Santo, mi Dios. ¿Sí? Necesita para predicar con denuedo tu palabra. Tu palabra, no las palabras humanas, Señor, sino las palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, mi Dios. Sí, Padre. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y que escuche tu palabra y vengan a Cristo. Los transforme y haya un cambio en este mundo que necesita tanto, Señor. Y también te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo, decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.